Un total de 60 obras fueron nominadas a la 20ª edición de los Premios Goya de Fotografía y Vídeo Profesional y ahora pueden disfrutarse en Zaragoza gracias a la Fundación Caja Rural de Aragón. Cada 2 años se celebran los Premios Goya de Fotografía. Esta es la 20ª edición. En este caso ha habido 6 categorías de fotografía y 2 categorías de vídeo. Por cada categoría se entrega un Goya. 4 de los nominados son aragoneses: María José González, Diana Cebrián, Javier Cerdán y Arantxa Benedí. No tiene ningún premio en metálico, es más el prestigio que tienes. El tener un Goya es lo que cualquier fotógrafo profesional que conozca un poquito esto es lo que quiere. Que vean nuestro trabajo del día a día y que en nuestro trabajo se pueden hacer obras de arte. El certamen sirve de escaparate a muchos profesionales y permite sacar a la luz mucho talento oculto que no deja de sorprender al público. La exposición de los Premios Goya es una de las mejores exposiciones que puede haber fotografía en Zaragoza. Te cuenta que estas obras que hay aquí expuestas están hechas por fotógrafos profesionales de todas partes de España. Yo la verdad es que muchas estoy sin palabras. Hay alguna en la que si te acercabas apreciabas una lágrima que no se apreciaba en el móvil y dices, es que merece muchísima pena venir. Hay una calidad en los trabajos y en la impresión absolutamente maravillosa. Lo que estoy viendo sí que me llama mucho la atención porque también hay categorías muy variadas, muy diferentes y hay fotografías que son muy bonitas, muy buenas y sí que recomiendo que la gente venga a verlo.